Capítulo 2. 1. Y fue en el año 130 de la vida de Adán sobre la tierra, cuando volvió a conocer a Eva, su mujer, y ésta concibió y dio a luz un hijo a su semejanza y a su imagen, y llamó su nombre Set, diciendo, porque Dios me ha designado otra descendencia en lugar de Abel, pues Caín lo ha matado. 2. Y Set vivió 105 años, y engendró un hijo, y Set llamó el nombre de su hijo Enos, diciendo, porque en ese tiempo los hijos de los hombres comenzaron a multiplicarse, y a afligir sus almas y sus corazones transgrediendo y rebelándose contra Dios. 3. Y fue en los días de Enos que los hijos de los hombres continuaron rebelándose y transgrediendo a Dios para aumentar la ira del Señor contra los hijos de los hombres. 4. Y los hijos de los hombres fueron y sirvieron a otros dioses, y se olvidaron del Señor que los había creado en la tierra, y en aquellos días los hijos de los hombres hicieron imágenes de bronce y de hierro, de madera y de piedra, y se inclinaron y las sirvieron. 5. Cada uno se hizo su Dios y se inclinó ante ellos, y los hijos de los hombres abandonaron al Señor todos los días de Enos y de sus hijos, y la ira del Señor se encendió a causa de sus obras y de las abominaciones que hicieron en la tierra. 6. Y el Señor hizo que las aguas del río Gihón los inundaran, y los destruyó y consumió, y destruyó la tercera parte de la tierra, y a pesar de esto, los hijos de los hombres no se convirtieron de sus malos caminos, y sus manos seguían extendidas para hacer el mal a los ojos del Señor. 7. Y en aquellos días no se sembraba ni se cosechaba en la tierra, y no había alimento para los hijos de los hombres, y el hambre era muy grande en aquellos días. 8. Y la semilla que sembraron en aquellos días en la tierra se convirtió en espinas, cardos y abrojos, porque desde los días de Adán fue esta declaración sobre la tierra, de la maldición de Dios que maldijo la tierra, a causa del pecado que Adán cometió ante el Señor. 9. Y cuando los hombres continuaron rebelándose y transgrediendo a Dios, y corrompiendo sus caminos, la tierra también se corrompió. 10. Enos vivió 90 años y engendró a Cainán. 11. Y Cainán creció y tenía 40 años, y llegó a ser sabio y tenía conocimiento y habilidad en toda la sabiduría, y reinó sobre todos los hijos de los hombres, y condujo a los hijos de los hombres a la sabiduría y al conocimiento, porque Cainán era un hombre muy sabio y tenía entendimiento en toda la sabiduría, y con su sabiduría gobernaba sobre los espíritus y los demonios. 12. Y Cainán sabía por su sabiduría que Dios destruiría a los hijos de los hombres por haber pecado en la tierra, y que el Señor, en los últimos días, traería sobre ellos las aguas del diluvio. 13. En aquellos días Cainán escribió en tablas de piedra lo que había de suceder en el tiempo venidero, y las puso en sus tesoros. 14. Y Cainán reinó sobre toda la tierra, y convirtió a algunos de los hijos de los hombres al servicio de Dios. 15. Cuando Cainán tenía 70 años, engendró 3 hijos y 2 hijas. 16. Y estos son los nombres de los hijos de Cainán: el nombre del primogénito fue Malayel, el del segundo Enán y el del tercero Mered, y sus hermanas fueron Ada y Zila. Estos son los 5 hijos de Cainán que le nacieron. 17. Y Lamec, hijo de Matusalén, se emparentó con Cainán por matrimonio, y tomó a sus 2 hijas por esposas, y Ada concibió y dio a luz un hijo a Lamec, y llamó su nombre Jabal. 18. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jubal, y Zila, su hermana, era estéril en aquellos días y no tenía descendencia. 19. Porque en aquellos días los hijos de los hombres empezaron a transgredir a Dios y a quebrantar los mandamientos que él había ordenado a Adán, de fructificar y multiplicarse en la tierra. 20. Algunos de los hijos de los hombres hicieron que sus mujeres bebieran una bebida que las dejara estériles, para que conservaran sus figuras y para que su hermosa apariencia no se desvaneciera. 21. Y cuando los hijos de los hombres hicieron beber a algunas de sus mujeres, Zila bebió con ellas. 22. Y las mujeres que tenían hijos parecían abominables a los ojos de sus maridos como viudas, mientras sus maridos vivían, pues a los estériles solo se les unía. 23. Y al final de los días y de los años, cuando si ya envejeció, el Señor, 1,
abrió su vientre. 24 concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Tubal-Caín, diciendo, después de haberme marchitado, lo he obtenido del Dios Todopoderoso. 25 concibió de nuevo y dio a luz una hija, a la que llamó Naamá, pues dijo, después de marchitarme he obtenido placer y deleite. 26 y Lamec era viejo y avanzado en años, y sus ojos estaban oscurecidos de tal manera que no podía ver, y Tubal-Caín, su hijo, lo guiaba, y fue un día que Lamec fue al campo y Tubal-Caín, su hijo, estaba con él, y mientras caminaban por el campo, Caín, el hijo de Adán, avanzó hacia ellos, porque Lamec era muy viejo y no podía ver mucho, y Tubal-Caín, su hijo, era muy joven. 27 Y Tubal-Caín dijo a su padre que tensara su arco y con las flechas hirió a Caín, que aún estaba lejos, y lo mató pues les pareció un animal. 28 Y las flechas entraron en el cuerpo de Caín, aunque estaba alejado de ellas, y cayó al suelo y murió. 29 Y el Señor pagó la maldad de Caín según su maldad que había hecho a su hermano Abel, según la palabra del Señor que había dicho. 30 Y sucedió que cuando Caín murió, Lamec y Tubal fueron a ver el animal que habían matado, y vieron, y he aquí que Caín, su abuelo, había caído muerto sobre la tierra. 31 Y Lamec se afligió mucho por haber hecho esto, y al aplaudir golpeó a su hijo y le causó la muerte. 32 Las mujeres de Lamec oyeron lo que éste había hecho, y trataron de matarlo. 33 Y las mujeres de Lamec lo odiaron desde aquel día, porque mató a Caín y a Tubal-Caín, y las mujeres de Lamec se apartaron de él y no le hicieron caso en aquellos días. 34 Lamec se acercó a sus esposas y las presionó para que lo escucharan sobre este asunto. 35 Y dijo a sus esposas Ada y Zila, oíd mi voz, oh esposas de Lamec, prestad atención a mis palabras, porque ahora habéis imaginado y dicho que yo maté a un hombre con mis heridas, y a un niño con mis golpes por no haber hecho ninguna violencia, pero sabed ciertamente que soy viejo y de cabeza gris, y que mis ojos están pesados por la edad, y que hice esto sin saberlo. 36 Las mujeres de Lamec le escucharon en este asunto, y volvieron a él con el consejo de su padre Adán, pero no le dieron hijos desde entonces, sabiendo que la ira de Dios aumentaba en aquellos días contra los hijos de los hombres para destruirlos con las aguas del diluvio por sus malas acciones. 37 Y Malayel, hijo de Cainán, vivió 65 años y engendró a Yared, y Yared vivió 62 años y engendró a Enoc. 1. No se puede suponer que le dieran así ya la bebida para provocar la esterilidad cuando llegara a la vejez, pues como se expresa en el versículo 20, se les daba a aquellas para que conservaran su figura y por la cual su bella apariencia no se desvaneciera. Capítulo 3. 1 Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén, y Enoc caminó con Dios después de haber engendrado a Matusalén, y sirvió al Señor, y despreció los malos caminos de los hombres. 2 Y el alma de Enoc se envolvió en la instrucción del Señor, y en el conocimiento y en la comprensión, y se retiró sabiamente de los hijos de los hombres, y se ocultó de ellos durante muchos días. 3 Al cabo de muchos años, mientras servía al Señor y oraba ante él en su casa, un ángel del Señor le llamó desde el cielo y le dijo, aquí estoy. 4 Y dijo, levántate, sal de tu casa y del lugar donde te escondes y preséntate a los hijos de los hombres para enseñarles el camino que deben seguir y la obra que deben realizar para entrar en los caminos de Dios. 5 Y Enoc se levantó de acuerdo con la palabra del Señor, y salió de su casa, de su lugar y de la cámara en la que estaba oculto, y fue a los hijos de los hombres y les enseñó los caminos del Señor, y en ese momento reunió a los hijos de los hombres y los puso al corriente de la instrucción del Señor. 6 Y ordenó que se proclamara en todos los lugares donde habitaban los hijos de los hombres, diciendo, ¿dónde está el hombre que desea conocer los caminos del Señor y las buenas obras? Que venga a Enoc.
7 Entonces todos los hijos de los hombres se reunieron con él porque todos los que deseaban esto fueron a Enoc, y Enoc reinó sobre los hijos de los hombres según la palabra del Señor, y vinieron y se inclinaron ante él y escucharon su palabra. 8 Y el Espíritu de Dios estaba sobre Enoc, y enseñaba a todos sus hombres la sabiduría de Dios y sus caminos, y los hijos de los hombres servían al Señor todos los días de Enoc, y venían a escuchar su sabiduría. 9 Y todos los reyes de los hijos de los hombres, tanto los primeros como los últimos, junto con sus príncipes y jueces, vinieron a Enoc cuando oyeron de su sabiduría, y se inclinaron ante él, y también le exigieron a Enoc que reinara sobre ellos, a lo que él consintió. 10 Y se reunieron en total 130 reyes y príncipes, y nombraron a Enoc rey sobre ellos y todos estaban bajo su poder y mando. 11 Y Enoc les enseñó la sabiduría, el conocimiento y los caminos del Señor, e hizo la paz entre ellos, y la paz fue en toda la tierra durante la vida de Enoc. 12 Y Enoc reinó sobre los hijos de los hombres 243 años, e hizo justicia y rectitud con todo su pueblo, y los guió en los caminos del Señor. 13 Estas son las generaciones de Enoc, Matusalén, Eliseo y Elimelec 3 hijos, sus hermanas fueron Melca y Nahma, y Matusalén vivió 87 años y engendró a Lamec. 14 Fue en el año 56 de la vida de Lamec cuando Adán murió, 930 años tenía a su muerte, y sus dos hijos, con Enoc y su hijo Matusalén, lo enterraron con gran pompa, como en el entierro de los reyes, en la cueva que Dios le había indicado. 15 Y en ese lugar todos los hijos de los hombres hicieron un gran duelo y llanto a causa de Adán, por eso se ha convertido en una costumbre entre los hijos de los hombres hasta el día de hoy. 16 Y Adán murió por haber comido del árbol del conocimiento, él y sus hijos después de él como el Señor Dios había dicho. 17 Y fue en el año de la muerte de Adán, que era el año 243 del reinado de Enoc, y en ese tiempo Enoc resolvió separarse de los hijos de los hombres y ocultarse como al principio para servir al Señor. 18 Así lo hizo Enoc, pero no se ocultó del todo de ellos, sino que se mantuvo alejado de los hijos de los hombres durante 3 días y luego fue a ellos durante un día. 19 Y durante los 3 días que estuvo en su cámara, oró y alabó al Señor, su Dios, y el día en que fue y se apareció a sus súbditos les enseñó los caminos del Señor, y todo lo que le preguntaron sobre el Señor se lo contó. 20 Y así lo hizo durante muchos años, y después se ocultó durante 6 días, y se apareció a su pueblo un día de cada 7, y después una vez al mes, y luego una vez al año, hasta que todos los reyes, príncipes e hijos de los hombres lo buscaron y desearon volver a ver el rostro de Enoc y escuchar su palabra, pero no pudieron, ya que todos los hijos de los hombres tenían un gran temor de Enoc, y temían acercarse a él a causa del temor divino que se asentaba en su rostro, por lo tanto, ningún hombre podía mirarlo, temiendo ser castigado y morir. 21 Y todos los reyes y príncipes resolvieron reunir a los hijos de los hombres y venir a Enoc, pensando que todos podrían hablar con él en el momento en que saliera entre ellos, y así lo hicieron. 22 Y llegó el día en que Enoc salió y todos se reunieron y vinieron a él, y Enoc les habló las palabras del Señor y les enseñó sabiduría y conocimiento, y se inclinaron ante él y dijeron, que viva el rey. Que viva el rey. 23 Y algún tiempo después, cuando los reyes y los príncipes y los hijos de los hombres hablaban con Enoc, y Enoc les enseñaba los caminos de Dios, y he aquí que un ángel del Señor llamó entonces a Enoc desde el cielo, y quiso llevarlo al cielo para hacerlo reinar allí sobre los hijos de Dios como había reinado sobre los hijos de los hombres en la tierra. 24 Cuando en ese momento Enoc escuchó esto, fue y reunió a todos los habitantes de la tierra, y les enseñó sabiduría y conocimiento y les dio instrucciones divinas, y les dijo, he sido requerido para subir al cielo, por lo tanto no sé el día de mi partida. 25 Ahora, pues, os enseñaré sabiduría y conocimiento y os instruiré, antes de dejaros, sobre cómo actuar en la tierra para que podáis vivir, y así lo hizo.
26 Y les enseñó sabiduría y conocimiento, y les dio instrucción, y los reprendió, y puso ante ellos estatutos y juicios para que los cumplieran en la tierra, e hizo la paz entre ellos, y les enseñó la vida eterna, y habitó con ellos algún tiempo enseñándoles todas estas cosas. 27 En ese momento los hijos de los hombres estaban con Enoc, y Enoc les estaba hablando, y ellos levantaron sus ojos y la semejanza de un gran caballo descendió del cielo, y el caballo se paseó por el aire. 28 Y le contaron a Enoc lo que habían visto, y Enoc les dijo, por mí desciende este caballo sobre la tierra, ha llegado el momento en que debo irme de vosotros y ya no seré visto por vosotros. 29 Y el caballo descendió en ese momento y se puso delante de Enoc, y todos los hijos de los hombres que estaban con Enoc lo vieron. 30 Entonces Enoc volvió a ordenar que se proclamara una voz, diciendo, ¿dónde está el hombre que desea conocer los caminos del Señor, su Dios, que venga hoy a Enoc, antes de que nos lo quiten? 31 Y todos los hijos de los hombres se reunieron y vinieron a Enoc ese día, y todos los reyes de la tierra con sus príncipes y consejeros permanecieron con él ese día, y Enoc entonces enseñó a los hijos de los hombres sabiduría y conocimiento, y les dio instrucción divina, y les ordenó servir al Señor y caminar en sus caminos todos los días de sus vidas, y continuó haciendo la paz entre ellos. 32 Después de esto, se levantó y montó en el caballo, y salió y todos los hijos de los hombres fueron tras él como 800.000 hombres, y fueron con él un día de camino. 33 Y el segundo día les dijo, volved a vuestras tiendas porque vais a ir. Tal vez muráis, y algunos de ellos se alejaron de él, y los que se quedaron se fueron con él en un viaje de 6 días, y Enoc les decía cada día, volved a vuestras tiendas, no sea que muráis, pero ellos no querían volver, y se fueron con él. 34 Al sexto día, algunos de los hombres se quedaron y se aferraron a él, y le dijeron, iremos contigo al lugar donde vayas, vive el Señor que solo la muerte nos separará. 35 Y tanto insistieron en ir con él que dejó de hablarles, y ellos fueron tras él y no quisieron volver. 36 Y cuando los reyes regresaron mandaron hacer un censo para saber el número de hombres restantes que iban con Enoc, y fue al séptimo día que Enoc subió al cielo en un torbellino, con caballos y carros de fuego. 37 Y al octavo día, todos los reyes que habían estado con Enoc enviaron a traer de vuelta el número de hombres que estaban con Enoc, en aquel lugar desde el que subió al cielo. 38 Y todos esos reyes fueron al lugar y encontraron la tierra allí llena de nieve, y sobre la nieve había grandes piedras de nieve, y uno dijo al otro, ven, rompamos la nieve y veamos, tal vez los hombres que permanecieron con Enoc están muertos, y están ahora bajo las piedras de nieve, y buscaron pero no pudieron encontrarlo, porque él había ascendido al cielo. 1. Para expresar la región de la atmósfera, caracteres hebreos, se utiliza a menudo, ya que la palabra caracteres hebreos, aire que se encuentra en las obras hebreas modernas, es de extracción rabínica y puede derivarse de caracteres hebreos, luz, con lo que podría haberse querido mostrar que el aire es el medio a través del cual los rayos de luz se hacen visibles para nosotros. Capítulo 4. 1 Y todos los días que Enoc vivió sobre la tierra fueron 365 años. 2 Cuando Enoc subió al cielo, todos los reyes de la tierra se levantaron, tomaron a su hijo Matusalén y lo ungieron, y lo hicieron reinar sobre ellos en lugar de su padre. 3 Y Matusalén actuó rectamente ante los ojos de Dios como su padre Enoc le había enseñado, y él también durante toda su vida enseñó a los hijos de los hombres la sabiduría, el conocimiento y el temor de Dios, y no se apartó del buen camino ni a la derecha ni a la izquierda. 4 Pero al final de los días de Matusalén, los hijos de los hombres se apartaron del Señor, corrompieron la tierra, se robaron y se saquearon unos a otros, y se rebelaron contra Dios y prevaricaron, y corrompieron sus caminos, y no quisieron escuchar la voz de Matusalén, sino que se rebelaron contra él.
5 Y el Señor se ensañó con ellos, y el Señor siguió destruyendo la semilla en aquellos días, de modo que no hubo siembra ni cosecha en la tierra. 6 Porque cuando sembraron la tierra para obtener alimento para su sustento, he aquí que se produjeron espinas y cardos que no sembraron. 7 Y aun así los hijos de los hombres no se apartaron de sus malos caminos, y sus manos seguían extendidas para hacer el mal ante los ojos de Dios, y provocaron al Señor con sus malos caminos, y el Señor se enojó mucho, y se arrepintió de haber hecho al hombre. 8 Y pensó en destruirlos y aniquilarlos. 1 Y así lo hizo. 9 En aquellos días cuando Lamec, hijo de Matusalén, tenía 160 años, murió Set, hijo de Adán. 10 Y todos los días que vivió Set fueron 912 años, y murió. 11 Era Lamec de 180 años cuando tomó a Asmua, hija de Elisá, hijo de Enoc, su tío, y ella concibió. 12 En aquel tiempo los hijos de los hombres sembraron la tierra, y se produjo un poco de alimento, pero los hijos de los hombres no se apartaron de sus malos caminos, y se rebelaron contra Dios. 13 Y la mujer de Lamec concibió y dio a luz un hijo en aquel tiempo, en la revolución de él. 14 Y Matusalén llamó a su nombre Noé, diciendo, la tierra estaba en sus días en reposo y libre de corrupción, y Lamec, su padre, llamó a su nombre. 2 Menahem, diciendo, este nos consolará en nuestros trabajos y en nuestro miserable trabajo en la tierra, que Dios había maldecido. 15 El niño creció y se destetó, y siguió los caminos de su padre Matusalén, perfecto y recto con Dios. 16 Y todos los hijos de los hombres se apartaron de los caminos del Señor en aquellos días al multiplicarse sobre la faz de la tierra con hijos e hijas, y se enseñaron unos a otros sus malas prácticas y siguieron pecando contra el Señor. 17 Y cada hombre se hizo un dios, y robaron y saquearon cada uno a su vecino así como a su pariente, y corrompieron la tierra se llenó de violencia. 18 Y sus jueces y gobernantes fueron a las hijas de los hombres y tomaron por la fuerza a sus esposas según su elección, y los hijos de los hombres en aquellos días tomaron del ganado de la tierra, de las bestias del campo y de las aves del cielo, y enseñaron a mezclar animales de una especie con otra, para provocar con ello al Señor, y vio Dios toda la tierra y estaba corrompida, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra, todos los hombres y todos los animales. 19 Y el Señor dijo, borraré al hombre que he creado de la faz de la tierra, sí, desde el hombre hasta las aves del cielo, junto con el ganado y las bestias que están en el campo, porque me arrepiento de haberlos hecho. 20 Y todos los hombres que anduvieron en los caminos del Señor, murieron en aquellos días, antes de que el Señor trajera sobre el hombre el mal que había declarado, pues esto era de parte del Señor, para que no vieran el mal que el Señor habló sobre los hijos de los hombres. 21 Y Noé halló gracia ante los ojos del Señor, y el Señor lo eligió a él y a sus hijos para que levantaran semilla de ellos sobre la faz de toda la tierra. 1. Refiriéndose a lo que iba a ocurrir en breve, el diluvio. 2. Menahem significa un consolador. No tenemos constancia en las escrituras de que se llamara Menahem, aunque la razón por la que podría haber tenido ese nombre se da como aquí, este nos consolará, Génesis, lo que no concuerda muy bien con el nombre de Noé que significa descansar. Capítulo 5. 1 En el año 84 de la vida de Noé, murió Enoc, hijo de Set que tenía 905 años a su muerte. 2 En el año 179 de la vida de Noé, murió Caín hijo de Enos, y todos los días de Caín fueron 910 años, y murió. 3 En el año 234 de la vida de Noé, murió Malayel, hijo de Cainán, y los días de Malayel fueron 895 años, y murió. 4 Y Yared, hijo de Malayel, murió en aquellos días, y en el año 336 de la vida de Noé, y todos los días de Yared fueron 962 años, y murió. 5 Y todos los que siguieron al Señor murieron en aquellos días, antes de ver el mal que Dios declaró hacer en la tierra.
6 Y después de muchos años, en el año 480 de la vida de Noé, cuando todos aquellos hombres que seguían al Señor habían muerto de entre los hijos de los hombres, y solo quedaba entonces Matusalén. 1. Dios dijo a Noé y a Matusalén, diciendo: 7 Hablad y proclamad a los hijos de los hombres, diciendo: Así dice el Señor, volved de vuestros malos caminos y dejad vuestras obras, y el Señor se arrepentirá del mal que declaró haceros, para que no se cumpla. 8 Porque así ha dicho el Señor, he aquí que os doy un plazo de 120 años, si os volvéis a mí y dejáis vuestros malos caminos, yo también me apartaré del mal que os dije, y no existirá, dice el Señor. 9 Y Noé y Matusalén dijeron todas las palabras del Señor a los hijos de los hombres, día tras día, hablándoles constantemente. 10 Pero los hijos de los hombres no quisieron escucharlos, ni inclinaron sus oídos a sus palabras, y se endurecieron. 11 Y el Señor les concedió un plazo de 120 años, diciendo: Si vuelven, entonces Dios se arrepentirá del mal para no destruir la tierra. 12 Noé, hijo de Lamec, se abstuvo de tomar esposa en aquellos días para engendrar hijos, pues dijo: Ciertamente ahora Dios destruirá la tierra, porque entonces voy a engendrar hijos. 13 Y Noé era un hombre justo, y era perfecto en su generación, y el Señor lo eligió para que levantara semilla de su descendencia sobre la faz de la tierra. 14 Y el Señor le dijo a Noé: Toma una esposa y engendra hijos, porque te he visto justo ante mí en esta generación. 15 Y levantarás descendencia, y tus hijos contigo, y en medio de la tierra. Y Noé fue y tomó esposa, y eligió a 2 Naamá, hija de Enoc, que tenía 580 años. 16 Era Noé de 498 años cuando tomó a Naamá por esposa. 17 Naamá concibió y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jafet, diciendo: Dios me ha ensanchado en la tierra, y concibió de nuevo y dio a luz un hijo, al que puso por nombre Sem, diciendo: Dios me ha hecho un remanente, para levantar semilla en medio de la tierra. 18 Tenía Noé 502 años cuando Naamá, 2 dio a luz a Sem, y los muchachos crecieron y siguieron los caminos del Señor, en todo lo que les enseñaron Matusalén y Noé, su padre. 19 Y Lamec, el padre de Noé, murió en esos días, pero en verdad no siguió con todo su corazón en los caminos de su padre, y murió en el año 195 de la vida de Noé. 20 Y fueron todos los días de Lamec 770 años, y murió. 21 Y todos los hijos de los hombres que conocieron al Señor, murieron en ese año antes de que el Señor trajera el mal sobre ellos, porque el Señor quiso que murieran para que no vieran el mal que Dios traería sobre sus hermanos y parientes, como lo había declarado. 22 En aquel tiempo, el Señor dijo a Noé y a Matusalén: Salid y proclamad a los hijos de los hombres todas las palabras que os hablé en aquellos días, por si acaso se convierten de sus malos caminos, y entonces me arrepentiré del mal y no lo traeré. 23 Y Noé y Matusalén se pusieron en pie y dijeron a los oídos de los hijos de los hombres todo lo que Dios había dicho sobre ellos. 24 Pero los hijos de los hombres no quisieron escuchar, ni inclinaron sus oídos a todas sus declaraciones. 25 Después de esto, el Señor dijo a Noé: Ha llegado el fin de toda carne ante mí, a causa de sus malas acciones, y he aquí que destruiré la tierra. 26 Y toma para ti madera de topo, y ve a un lugar determinado y haz un arca grande, y colócala en ese lugar. 27 Así la harás 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. 28 Y te harás una puerta abierta por su lado, y hasta un codo la terminarás por encima, y la cubrirás por dentro y por fuera con brea. 29 Y he aquí que traeré el diluvio de las aguas sobre la tierra, y toda carne será destruida, de debajo de los cielos perecerá todo lo que hay en la tierra. 30 Tú y tu familia iréis a recoger 2 parejas de todos los seres vivos, machos y hembras, y las traeréis al arca, para hacer surgir de ellas una descendencia en la tierra.
31 Y recoge para ti todo el alimento que coman todos los animales, para que haya alimento para ti y para ellos. 32 Y elegirás para tus hijos 3 doncellas de entre las hijas de los hombres, y serán esposas de tus hijos. 33 Y Noé se levantó e hizo el arca en el lugar donde Dios le había ordenado, y Noé hizo lo que Dios le había ordenado. 34 En sus 595 años, Noé comenzó a hacer el arca, y la hizo en 5 años como el Señor había ordenado. 35 Entonces Noé tomó a las 3 hijas de Eliakim, hijo de Matusalén, como esposas para sus hijos, tal como el Señor había ordenado a Noé. 36 En aquel tiempo murió Matusalén, hijo de Enoc, de 960 años de edad. 1. De los buenos que no murieron solo quedó Matusalén, además de Noé que se menciona al principio del versículo, en el año 450 de la vida de Noé. 2. 2,02 Uno de estos se desprende que el vástago del gran, piadoso e ilustre Enoc fue reservado para ser el compañero del justo y recto Noé, uniendo así lo mejor de la familia de Caín y Set. Era ciertamente una gran edad para contraer matrimonio, pero hay que recordar que Noé estaba entonces llegando a los 500 años, y como aplazó el matrimonio hasta esta edad tan grande, buscó a una de su misma edad. Supongo que la hija de Enoc tenía la intención de vivir apartada de los hombres como su padre, hasta que Noé, el mejor de los hombres que entonces vivían, se le presentara. Capítulo 6. 1 En aquel tiempo, después de la muerte de Matusalén, el Señor dijo a Noé, entra con tu familia en el arca, y he aquí que reuniré a todos los animales de la tierra, a las bestias del campo y a las aves del cielo, y todos vendrán a rodear el arca. 2 Irás y te sentarás a las puertas del arca, y todas las bestias, los animales y las aves se reunirán y se pondrán delante de ti, y a los que se acerquen y se agachen delante de ti, los tomarás y los entregarás en manos de tus hijos, que los llevarán al arca, y a todos los que se pongan delante de ti los dejarás. 3 Al día siguiente, el Señor hizo que esto ocurriera, y los animales, las bestias y las aves vinieron en grandes multitudes y rodearon el arca. 4 Y Noé fue y se sentó junto a la puerta del arca, y de toda la carne que se agachaba ante él, la metió en el arca, y a todos los que estaban delante de él los dejó en tierra. 5 Y vino una leona con sus 2 cachorros, macho y hembra, y los 3 se agacharon ante Noé, y los 2 cachorros se levantaron contra la leona y la golpearon, y la hicieron huir de su lugar, y ella se fue, y ellos volvieron a su lugar, y se agacharon en la tierra ante Noé. 6 La leona huyó y se puso en el lugar de los leones. 7 Al ver esto, Noé se asombró mucho, y 1 se levantó y tomó los 2 cachorros y los metió en el arca. 8 Y Noé metió en el arca a todos los seres vivos que había en la tierra, de modo que no quedó ninguno de los que Noé metió en el arca. 9 De 2 en 2 entró Noé en el arca, pero de los animales limpios y de las aves limpias trajo 7 parejas, como Dios le había ordenado. 10 Todos los animales, bestias y aves estaban todavía allí, y rodeaban el arca por todas partes, y la lluvia no había descendido hasta 7 días después. 11 Aquel día, el Señor hizo temblar toda la tierra, y el sol se oscureció, y los cimientos del mundo se agitaron, y toda la tierra se conmovió violentamente, y los relámpagos brillaron, y los truenos rugieron, y todas las fuentes de la tierra se rompieron, como nunca antes habían sido conocidas por los habitantes, y Dios hizo este poderoso acto para aterrorizar a los hijos de los hombres para que no hubiera más maldad en la tierra. 12 Y aun así los hijos de los hombres no quisieron volverse de sus malos caminos, y aumentaron la ira del Señor en ese momento, y ni siquiera dirigieron sus corazones a todo esto. 13 Y al cabo de 7 días, en el año 600 de la vida de Noé, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. 14 Y todas las fuentes del abismo se rompieron, y las ventanas del cielo se abrieron, y la lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches.
15 Y Noé y su familia, y todos los seres vivos que estaban con él, entraron en el arca a causa de las aguas del diluvio, y el Señor lo encerró. 16 Y todos los hijos de los hombres que quedaron sobre la tierra, se agotaron por el mal de la lluvia, pues las aguas venían con más violencia sobre la tierra, y los animales y las bestias seguían rodeando el arca. 17 Y se reunieron los hijos de los hombres, alrededor de 700.000 hombres y mujeres, y vinieron a Noé al arca. 18 Y llamaron a Noé, diciendo, ábrenos para que vayamos a ti en el arca, y para que vamos a morir. 19 Y Noé con gran voz, les respondió desde el arca, diciendo, ¿no os habéis rebelado todos contra el Señor y habéis dicho que no existe? Y por eso el Señor ha traído sobre vosotros este mal para destruiros y cortaros de la faz de la tierra. 20 ¿No es esto lo que te hablé hace 120 años, y no quisiste escuchar la voz del Señor, y ahora quieres vivir en la tierra? 21 Y dijeron a Noé, estamos dispuestos a volver al Señor, solo ábrenos para que vivamos y no muramos. 22 Y Noé les respondió diciendo, he aquí que ahora que veis la angustia de vuestras almas, queréis volver al Señor, porque no habéis vuelto durante estos 120 años que el Señor os concedió como plazo determinado. 23 Pero ahora que venís a decirme esto a causa de las angustias de vuestras almas, también ahora el Señor no os escuchará, ni os prestará oídos en este día, de modo que ahora no tendréis éxito en vuestros deseos. 24 Y los hijos de los hombres se acercaron para entrar en el arca a causa de la lluvia, pues no podían soportar la lluvia sobre ellos.